Si tú eres fanático de las películas de la época de oro del cine de luchadores, este es el podcast para ti, porque en este episodio en especial siempre hablamos de temas supernaturales, pero en esta ocasión vamos a hablar de una leyenda, de un héroe supernatural. Te voy a dar una pequeña pista. De ferrocarrilero a estrella de cine, de estrella de cine a leyenda y de leyenda a demonio azul. Vamos a hablar en este episodio de anécdotas que no se han contado sobre Blue Demon. Así que, pues sin más preámbulos, si te gusta el cine de luchadores y de los héroes más representativos en nuestra cinematografía, hoy hablaremos de Blue Demon y un montón de datos relacionados al cine. Recordemos que detrás de esta leyenda, obviamente vamos a hablar unas cuantas anécdotas sobre esto, pero nos vamos a enfocar mucho a su filmografía, datos curiosos, anécdotas, y te la vas a pasar bien chévere y bien divertido con nosotros. El día de hoy estamos al aire. Zombie Brócoli. Con su gorra del Spider-Man. Y parece que lo pescó un Spider perro porque le rompió su ropa o así es. Órale, es que así soy, de como zombie. Es que está haciendo mucho calor aquí en Monterrey, entonces es para... Sí, también. Para mantenernos frescos e hidratados. Cátor Benavides, el día de hoy vamos a hablar de Blue Demon, la leyenda azul. Durante mucho tiempo y durante muchas décadas se han tratado en varios especiales, programas, publicaciones, en videos en la red, sobre las hazañas de los luchadores más representativos en la historia del cine mexicano. Sí. El Santo, Mil Máscaras, obviamente, pues el día de hoy vamos a hablar de Blue Demon. Un poquito de contexto. Mi padre fue luchador. No alcanzó el estrellato porque tuvo que luchar 2 a 3 caídas y perdió la cabellera, la máscara y demás con mi madre, que le prohibió seguir en la lucha. Pero pues mi padre, como todo, pues digamos, tipo rudo terco, sí, pues como que medio se las disfrazó por ahí y seguía entrenando escondidas y acudía con demás luchadores porque a los más jóvenes pues les echaba la mano en los entrenamientos y pues le gustaba mucho el rollo de la lucha libre. Ajá. Para acabarla digamos que de amolar, pues mi papá se la pasaba escondido entre el disfraz de ferrocarrilero. Sí. Y pues en la mochila de ferrocarril llevaba sus implementos de lucha libre. Él era el Superfantástico. Superfantásticamente nunca supe por qué pues escogió ese nombre. Así se llamaba. Primero era Johnny Campos. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nunca lo pude develar el misterio y luego pues era Superfantástico. Ajá. Y pues Superfantástico terminó siendo superferrocarrilero casero, tipo el Borras. Oh, sí, cierto. Padre de familia con un montón de gorrones ahí en la casa porque se los llevó todos mi madre. Y pues para aliviar el estrés seguía entrenando lucha libre. Él, al ser ferrocarrilero, aquí en Monterrey, Nuevo León, se hizo muy amigo de un foráneo. O sea, ¿qué? ¿Un luchador foráneo? No, de una buena persona foránea que llegó aquí a Nuevo León y que traía muchos sueños. Ah, ok. Una persona que era muy capaz y que decía a mi padre que era muy obstinado en lo que quería lograr. Uh-huh. Y pues estamos hablando de Blue Demon. Ah, entonces mi padre lo conoció y se iban del ferrocarril pues a la arena de lucha a practicar pues para ser luchadores. Oh, órale, ¿y a poco se iban caminando también? Pues iban caminando porque en aquel entonces como que todos los buenos deportistas andaban en Dodge, pero no en el carro Dodge, en 2 patas. En 2 patas. En 2 patas. Entonces, las anécdotas que voy a contar son las que vivió mi padre junto con la leyenda azul. Una de ellas, bueno, pues todos saben que no vamos a hablar de que Blue Demon nació en tal fecha, aborigen, no. Vamos a hablar de las cosas, de anécdotas que poca gente sabe. Blue Demon, ahí les va un tip. Cuando ya fue famoso, o sea, que ya era Blue Demon, la estrella, uh-huh, jamás perdió la humildad. Entonces decía mi padre que se encontraba pues ahí en la arena, practicando y demás, en el gimnasio, pues los grandes compañeros de mi padre y de Blue Demon fueron Jungla Negra de aquí de Monterrey.
Jungla Negra Junior, le mandamos un saludo, que sí. en un tiempo estuvo ahí echándonos la mano con la salud de mi padre. Jungla Negra, Fishman, El Solitario, que también era muy amigo de mi padre, Aníbal y demás. Entonces decía mi padre, pues que se llegaban y se ponían ahí, y pues como dicen, a jalar fierro, a levantar pesas y entrarle con todo a este rollo. Y llegaba Blue y era una persona humilde y que pues era raza, ¿no? Como decimos acá en el norte. Se les ve una anécdota, decía, pues oye, pues nosotros llegábamos y nos poníamos a entrenar y estábamos, ¿no? No tomábamos más que líquidos, o sea, agua y de vez en cuando, dice mi padre, dice, obviamente no había clima, no había ventiladores ni nada, o sea, ibas a sudar y ejercitarte. Llegaba Blue y decían que llegaba Blue Demon con una canasta de tacos de los que venían afuera de la arena. Órale, Se la compraba así literal al tope al cuate que vendía tacos de canasta o tacos al vapor. Aquí en Nuevo León son tacos al vapor. En México se les conoce como tacos de canasta. Entonces, pues llegaba el loco y decía, pues no sé cuántos tacos que había, pero eran kilos de tortilla, ¿no? Hechos ahí con de todo, frijolitos, papita, deshebrada, chicharrón y demás. Y decía, órale muchachos, vénganse. No, pues que se llegaban todos y agarraban 5, todos 6. Amontonándose. Todos la lucha por el taco. Sí. Y llegaban y pues se ponían a surtirse y decía Lu, échele con confianza. Decía mi papá que le daban un bajón machina a la canasta. Súper rápido, yo creo. Pero que todavía quedaba más de media canasta de tacos. Decía, ya nadie más quiere. Bueno, estos son para mí. Y que así le entraba Blue mientras ellos estaban ejercitándose. Acababa Blue, descansaba, dice mi padre, que pues obviamente no lo cronometreaba, pero descansaba unos minutos y se ponía como si nada a levantar pesas y ejercitarse. Órale. Entonces, decían que lo más impresionante de Blue Demon cuando entrenaba, además de la fortaleza que tenía este personaje, era su capacidad para comerse una cantidad de tacos impresionante, pues descansar un poquillo y le hacía digestión y se ponía a trabajar en el gimnasio de manera descomunal, ¿no? Sí, pues me imagino que ellos han de comer demasiado. Sí, y en otras ocasiones, pues decía mi padre que llegaba, no encontraba el de los tacos y llegaba con 8 pollos rostizados. Había una franquicia, digamos franquicia, sí. Antes del Kentucky, de todo ese rollo, muchos piensan que el pollo rostizado aquí en Nuevo León, pues viene de, no sé, del pollo supremo para acá, ¿no? ¿Te acuerdas del pollo supremo? Sí, súper rico ese. Bueno, antes de eso, adivina quién fue el que trajo el pollo rostizado. ¿Quién fue? Pues los chinos. Ah, sí, entonces, se llamaba. Se llamaba Taichan. En los 60s y principios de los 70s había una cadena de pequeños restaurantes de pollo rostizado y se llamaban Taichan. Digamos que es el precursor de la comida china en Nuevo León o en el norte del país. Órale, esa no me la sabía. Entonces, si te acuerdas tú por ahí, una de las sucursales, había varias, estaba en el obelisco que está en el Mercado San Pedro, cerca de Cintermex, en la calle Madero, pasando Félix U. Gómez, encontrabas pollos Taichan. Sí. Y no venían solos los pollos rostizados, venían acompañados de bolsas de papas fritas estilo Sabritas, pero gigantes, naturales. Súper ricas, me imagino. Estas papas, ahí les va. Si tú viste una película de Jet Li que se llama, no recuerdo el nombre de la película, sale con Bridget Fonda. El beso del dragón se llama. El beso del dragón, Kiss of the Dragon. Jet Li, la estrella de artes marciales que todos conocemos, que aparecen Los Indestructibles con Stallone y que se agarra a golpes ahí con Dolph Lundgren. Sí, cierto. Sí, bueno, sí. Jet Li en esta película que se llama El beso del dragón, donde aparece Bridget Fonda, que es un peragente y que maneja la acupuntura como arma y demás. Él trabaja en un barrio chino y va a dar con un tipo que hace, un maestro que hace papas fritas.
Y estas mismas papas fritas de colores que venden en la película, las hacían aquí. Ay, órale. Entonces, pues, estaba súper chido porque eran los Sí. pollos rostizados Taichan que venían y te los daban, no con tortillas, era el pollo rostizado y la bolsona de papas. Pues O es dos. que de hecho allá los asiáticos casi no comen tortillas. No, entonces así no había salsa, no había chiles en vinagre, eran el pollo Sí. y las papas. Entonces, no, pues era una delicia. Entonces Blue Demon compraba sus 8 pollos rostizados Taichan con sus Órale. papas y llegaba y pues todos los luchadores pues le entraban duro. Órale, sí, se lo acababan, yo creo que Se todo. acababan una parte porque el buen Blue, bueno, pues todo ese poder para combatir vampiros y demás lo sacaba de una buena alimentación. Entonces, este es uno de los aspectos que yo quiero resaltar, que muchas veces dicen, es que el que está viendo, el que habla bien de la persona es familiar o su hijo. No. Esto es algo que mi padre, que lo conoció, que era buen amigo de él, Sí. me compartió en la infancia y que yo llegué en un momento dado a ver de que pues sí, venía Blue Demon o íbamos a la arena, Solitario, Jungla Negra, Fishman, pues veían a mi padre y pues lo trataban súper bien, ¿no? De hecho, esta anécdota que yo voy a contar a continuación es parte de lo que vivimos cuando yo de muy chiquitillo lo acompañaba a mi padre cuando lo invitaban a las filmaciones. Entonces, esto es el detrás de un héroe que es Blue Demon, que era súper buena onda, era raza, era humilde. Jamás le negó un autógrafo, jamás negó una fotografía. Decía mi padre que pues era una persona humilde en el sentido de todos los sentidos. Y eso lo hacía pues un buen luchador. Lo hacía un héroe. Exacto. Y era muy capaz porque él llegó a Ferrocarriles y empezó desde abajo. Sí. Y él quería llegar a ser el top, pero en la lucha libre. Ajá. Entonces, bueno, su maestro fue Rolando Vera, que también obviamente lo conocimos, tuvimos esa fortuna. Y otra de las anécdotas que va de la mano, van a ser varias y vamos a estar saltando en el tiempo para que no nos vayamos de forma cronológica. Ya habíamos hablado previamente de películas en las que ha intervenido Blue Demon. Y cuando venía a la ciudad, mi padre, pues después de que ya no fue luchador y que pues por un lado fue cantante y compositor y también le truncó a mi madre la carrera, pues pasaba sus penas hablando de lucha y cantando en un bar que se llamaba El Salvador, que estaba ubicado por el Hotel Yamayel y el restaurante Al en la Calzada Madero cuando era pues en la onda familiar. Que ya no va a existir aquí, ¿no? Yo creo que ya no existe. Y si alguien sabe, pues El Salvador, el bar que está, el donde iban todos los cantantes de antes, pues échenos ahí un comentario. Dice mi padre que pues iba a Blue y lo buscaba para que cantara y empezaban a platicar. Entonces le platicaba a Blue de sus experiencias en el cine. Una de las experiencias que pocos conocen es que el maestro de actuación de Blue Demon fue Jaime Fernández, el actor que le acompañó en las primeras películas, que fue Blue Demon, el demonio azul, sí, donde aparece contra el hombre lobo y demás, y pues en el poder satánico. Esa se la recomendamos. Luego vamos a hablar sobre Mentalistas. Obviamente el poder satánico tiene un argumento muy bizarro y demás. Blue Demon obviamente le decía a mi padre que no sabía actuar. Entonces, Jaime Fernández fue el que le echó la mano para que actuara. Fue su maestro de actuación. Para Blue Demon. Para Blue Demon. Entonces, bueno. Blue Demon lo firman y él dice, pues yo hago las películas, pero yo no sé actuar. Sí. Pues lo cobijaron bastante bien y este actor, Jaime Fernández, que era un estupendo villano en el cine, pues fue el que le dio clases durante el rodaje. Entonces le decía a mi padre, oye, Borrado, pues tuve mis clases de actuación y mi maestro pues fue pues Fernández. Y le platicaba que lo estresaba es que le decían que pues lo que querían literalmente es que moviera la boca, porque la voz le iban a doblar. A Blue Demon, la voz oficial en sus películas, que muchas veces se debate y algunos dicen algunas cosas que son, digamos, erróneas, por no decir mentiras, fue Víctor Alcocer. ¿Quién es Víctor Alcocer? Bueno, Víctor Alcocer
es el que hacía la voz de Kojak, que era Telly Savalas, una serie también setentera, ¿no te acuerdas? Ah, sí, Que cierto. salía un cuate pelón, así como como Mickey, ¿no? Sí. Con los lentes y un gorrito y una paletita. Ajá, sí, sí. Ese era el detective Kojak. La voz del actor es Víctor Alcocer. Víctor Alcocer es la voz oficial de Blue Demon. De Blue Demon. Entonces, obviamente, Víctor Alcocer hizo mucho cine, pero cada vez que hacía una película Blue, él era la voz oficial, para que este dato también lo tengas ahí presente. También en esas charlas con mi padre, también se quejaba mucho, había una rivalidad con el Santo, tanto en el cuadrilátero como en el cine. Uh-huh. Y no me voy a enfocar a lo de la lucha libre, me estoy enfocando al detrás de la leyenda, anécdotas raras y sobre todo hablando de cine. Una de las películas que más enchiló a Blue Demon, más que los jalapeños que vivían ahí por la arena, es cuando filman Las momias de Guanajuato. Entonces Blue le platica a mi padre y a sus amigos que lo que más le molestó, pues fue de que a Blue le venden originalmente la idea de que en Las momias de Guanajuato, iba la pequeña sinopsis, ¿no? Pues si no la has visto. Pues en Guanajuato anda un guía de turistas que es un pequeñín, un chaparrito que le dicen el Pingüino, y pues su labor es ser el guía para que los turistas vean y visiten el Museo de las Momias de Guanajuato. Sí. Llegan a un apartado donde hay una en especial que tiene traje de luchador que se llama la momia Satán. ¿Por qué? Porque era un luchador que se llamaba Satán y pues se había conservado ultra mamey de todo su físico, excepto la cara que la tenía como pizza, ¿verdad? Sí. Y pues parecía la bruja escaldufa, acá toda despeinada y tenía un ojo acá medio virolón. Bueno, pues como moco acá de guajolote. Sí. El luchador que da vida a Satán fue Tinieblas. El luchador Tinieblas. El luchador Tinieblas. Ahí lo utilizan para que personifique a la momia Satán. Esto es para desmentir rumores que de repente andan y que no saben qué rollo. Satán nunca fue luchador. Se creó como personaje por los Agra Sánchez, que son los productores de Las momias de Guanajuato, para que personificara al némesis más representativo en la leyenda del santo. El enmascarado de plata, si ha tenido un némesis, ha sido Satán, que es la momia Satán. Dentro de ese recorrido que hace el Pingüino que mencionamos, que es este chaparrín, pues platica que pues, la momia Satán era un luchador que retó al santo muchas décadas antes del tiempo que están viviendo la historia y que en el pasado, pues al no poder retener su campeonato, y pues le manda la maldición al santo de que pues se va a vengar en un futuro de las siguientes descendientes del santo por haberlo derrotado, firmando pues un pacto con el Uyuyuy, ¿no? Sí. Entonces pues se burlan de él, le dicen, oye, ¿qué onda contigo? Estas son puras patrañas. Y pues el Pingüino dice, ah, caray, pues él juró que iba a regresar exactamente en este año. Órale. Iba a volver a cobrar vida a la momia se mueve, le echan las paletas de que es un fraude, se va a buscar a Blue Demon y a 1000 máscaras que están casualmente luchando por allá y pues les platica la historia, las momias cobran vida, pero en el guión original, vean la película, ese es nomás el intro, se menciona eso de que hacen el flashback donde pues el santo lo vence y la momia lo ve en el flashback de que, ay, me la vas a pagar, pero hasta ahí era el guión. ¿Sí? Hasta ahí era el guión. El santo jamás iba a aparecer en la película. Era Blue Demon, 1000 máscaras resolviendo la situación de la venganza de la momia sin que el santo se encontrara presente. Entonces, pues dice Blue, le decía a mi padre, que cualquier técnico que haya estado en la producción lo puede decir y lo puede afirmar, que pues estaban filmando, tuve Las momias de Guanajuato, Blue Demon anda investigando, de hecho por ahí aparece uno que tiene un hijo adoptivo. Ajá, sí. Y el morrito pues tiene la voz de la Chilindrina, cosa que también nadie sabe. Sí, María Antonieta de las Nieves da voz al hijo adoptivo de Blue Demon en Las momias de Guanajuato. Órale. Entonces todos estos datos que estamos diciendo son pequeños tips, luego ahí los vamos a ir desmenuzando.
Y obviamente Blue Demon, pues con la voz de Víctor Alcocer, Mil Máscaras, aparece ahí. Es el tercer crédito, o era el segundo, o era el coestelar. Pero la historia se basa en Blue Demon, en su relación con su hijo, cómo trata de resolver el misterio y cómo la momia Satán, junto con las demás momias que pues le siguen ahí el team back, Sí. suplantan a Blue Demon para incriminarlo en varias muertes. Entonces una de las momias se pone el disfraz de Blue Demon o el traje de Blue Demon y empieza a hacer sus asesinatos, ¿no? Entonces, tú veías esto en cine. Voy a hacer ese pequeño salto cuántico ahora. La película es de finales de los 60s. La película se programó aquí en Nuevo León, en el Cine Reforma, en el Cine Florida, en el Florida 2, en el Lírico y en el Colón. Obviamente también tuvo corrida en el cine en el Monterrey. ¿Cuál es el Monterrey? Es el que está ahora infestado de como un tianguis en contraesquina de la Alameda. Oh, sí, cierto. Entonces, en esos cines que proyectaban cine nacional, al año se proyectaba Las Momias de Guanajuato 1 o 2 veces en cada una de estas salas. O sea, literalmente querías ver Las Momias de Guanajuato en los principios de los 70s, todo el año la podías ver. Porque la programaban. Todos los días. Todos los días en lo que le llamaban permanencia voluntaria. Sí. Ponían desde las 2 de la tarde alguna película del Santo, de Blue Demon y demás, pero en la función estelar de la noche, 8 o 9 de la noche, iba Las Momias de Guanajuato. ¿Qué pasaba con el impacto con el espectador de esta película? Que durante todo el tiempo que se estuvo proyectando sin ser estreno, localidades agotadas, gente sentada en las escaleras. Sí. Y un silencio sepulcral porque se conectaba el espectador con la ficción en pantalla. Entonces, este es un dato bien interesante porque dicen, ha habido películas, oye, hay una película bien taquillera, no, que Avengers, no, déjate de cosas. Las Momias de Guanajuato fue un fenómeno que llenaba los cines y las salas de cine en antaño no eran de 100, 150, 200 gentes como ahorita. No, pues eran súper llenas las eran salas. Eran súper grandes las Sí. salas. De hecho, varios de como el Reforma y demás, pues eran cines enormes y se llenaban y en los pasillos sentados la gente y sin clima y demás. Y todavía se quedaba afuera la gente también. Y se quedaban haciendo cola. Sí. Pero estoy hablando de entre semana, no estoy hablando del fin. Estoy hablando, podía ser un lunes o un martes, estaba Las Momias de Guanajuato. Continuando con el rollo de la filmación, decía Blue que pues que se la pasaron bien chido en la filmación. De hecho, hasta le jugaban bromas a Tinieblas, porque decía, le contó una a mi padre, donde a Tinieblas, pues, acababa anoche la filmación, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues, Tinieblas una vez estaba cansado. Saludos al Tinieblas, al gigante mágico del cine, y pues, a ver si algún día nos manda un mensajito o algo relacionado con esto. Le contó a mi padre que le jugaron una broma a Tinieblas, que es la siguiente, y no lo voy a mentir. Pues le dijeron, oye, vámonos. Y dice Tinieblas, no, hombre, esto ya se quedan platicando y de aquí que se vayan. Yo voy a cortar camino por el Panteón. Porque pues la película se filmaba pues muchas partes en el Panteón, ¿no? En el Panteón, sí. Y le decían, no, hombre, ¿cómo estás loco? ¿Por qué te vas a ir por ahí? No, a mí no me importa, ya me voy. Y en una de esas pues le dieron un buen susto al Tinieblas, no lo planearon y pues cállate, ¿no? Casi ahí los quiere aplicarle huracarrán y los topes voladores, pero pues fue entre cuates. Decía Blue que se la pasaron muy padre. ¿Qué pasa? Pues que pues están filmando, tú ves la película y el santo, salvo ese pequeño flashback donde vence a la momia Satán al principio, sí, jamás aparece. Es la investigación de Blue y Mil Máscaras y demás. Y luego hay un momento en la película donde van a investigar Blue y Mil Máscaras a donde se encuentran las momias, en el museo, y las momias cobran vida y les dan unos golpes y los dejan inconscientes y los encierran en un calabozo. Entonces, cuando tú estás viéndola como espectador, dices, oye, estos cuates, ¿cómo se van a salvar, no? O sea, ya los golpearon, ya están en un calabozo. Tú estabas en el cine y luego de repente, pues hay un silencio porque era cuando el espectador
conectaba con la película. Y pues todos, ya acabaron con Blue y con Mil, pues ¿qué va a pasar, no? Pues después de ese silencio sepulcral ocurrió algo mágico. Para algunos, no tanto para Blue Demon o para los protagonistas de la película. Veías una toma abierta donde a lo lejos se veía un par de faros de un auto y se escuchaba el ruido de un motor de un auto deportivo, ¿no? Entonces se iba acercando la toma, ¿no? Suavemente, así como sacada así de una película, pues, literalmente de Hollywood, ¿no? Se iban haciendo el acercamiento y pasa el auto a toda velocidad y vemos que es un convertible dorado con interiores de asiento de leopardo y la máscara y la capa del santo roja con plata volando a todo lo que da. No, güey. Se caía el tapiz sintético que forraba las paredes del cine y era una ovación y un júbilo porque el santo, no solamente el espectador no lo veía venir, como dice Moderato. Blue Demon y Mil Máscaras menos. Tampoco, porque sabía. Cuando filman eso, les dicen a Blue y a Mil Máscaras, váyanse ustedes a pasear, hoy no vamos a grabar. Váyanse a turistear. Pues dice Blue, pues nos fuimos Mil Máscaras y yo a turistear. Sí. Y pues andaban turisteando y pues llegó un punto en donde dice Blue que ya andaban cansados y le dice al que los traía pues transportándolos y pues cuidándolos, el chofer, oye, ya me quiero regresar mejor allá al hotel. No. Vamos mis órdenes son pasearlos. Entonces dice Blue, oye, ya me quería regresar. Sí. Pues resulta que pues yo me voy a ir por acá y van a dar a la famosa Lóndiga de Granaditas. Y pues hay una constelación, una muchedumbre, así como dice Toño Esquinca. Y pues en esa muchedumbre, policía, ambulancias, gente gritando y aplaudiendo. Pues, ¿qué está pasando aquí? Obviamente Blue y Mil, pues de civiles, ¿no? Sí. Pues llegan y lo que se encuentran, pues es más sorpresivo que las momias de Guanajuato. Encuentran a Santo el enmascarado de plata repartiendo caña a la mismísima momia Satán. Órale, o sea que también Santo iba a salir en la peli. ¿Y no les avisaron? Órale. Entonces dice, pues que pues casi se le rompe la máscara, ¿no? Porque, pues, ¿qué está haciendo el santo ahí? Entonces a de ahí mí no le agarró me dijeron, coraje, yo creo, ¿no? A mí no me avisaron. Y pues dice que el que lo calmó fue Mil Máscaras, que siempre le mandamos saludos, que siempre ha sido un diplomático. Sí. O sea, Mil Máscaras es una persona con una mentalidad muy tranquila. Sí. Y pues le dijo, vámonos de aquí porque no es bueno pelear. Así con la voz que tiene Mil Máscaras, vámonos de aquí. Entonces, pues que Blue andaba bien enchilado y se aventaron otra pelea junto con Carlos Suárez. ¿Quién es Carlos Suárez? Pues el que sale junto a Santo, precisamente en Las momias de Guanajuato de chistoso. El pelonchín ese de bigotito que él hace de chistoso. Él era el manager de Santo, que eso ya lo saben todos. O sea, le digo manager porque sabrá Dios cómo le llamarían en ese tiempo pues la función que hacía él, el representante. Pues representante. El representante o manager, bueno, era Carlos, y se aventó Blue Demon una caída con él, y pues ya no había nada que hacer. Ya habían filmado esa escena. Y lo que hacen es dilean para que al final, pues el santo, después de esa pelea en la Lóndiga de Granaditas, no tiene mucho sentido en la película, porque háganse cuenta que el final, pues después de que vienes al santo, que viene en el auto con Carlos, dice, oye, ¿sabes qué, santo? Andamos bien cansados. Mira, aquí está, hay un buen hotel aquí en Guanajuato. Vamos a descansar. Dice santo, sí, vamos para allá. Y en lo que van, se topan con las momias, se baja el santo del auto, empieza a repartir caña y dice a todos, ¡huyan, estas momias son indestructibles! Y huye la gente y el santo se va, deja las momias ahí en la Lóndiga, pero va a dar directo corte y luego aparece el santo que llega al panteón. ¿Qué fue lo que lo orilló en el guión? Que apareciera en el panteón. Pues cinematográficamente no tiene explicación, más que contractualmente y pues no había de otra, pues vamos a acabar la película.
Entonces, pues acto seguido, el santo se detiene en el panteón, nadie sabe por qué, y se enfrenta a las momias que se teletransportan porque a la velocidad que caminaban de la Alhóndiga de Granaditas, no podían adelantársele al santo en el convertible para llegar al panteón, ¿no? Entonces llega el santo y ya está la momia Satán esperándola con sus compinches, empieza a tirar caña y pues Mil Máscaras y Blue Demon pues llegan, así de repente despiertan y se desatan y se vienen a pelear, pero llegan así en caliente, empiezan a repartir caña, muy pocos minutos, hasta que el santo dice, ¡hey! Mil Máscaras, casualmente en mi auto cargo 3 pistolas lanzallamas cargadas con gasolina, ¿no? Y ahí les va otra anécdota padre. Estamos en Enemigos Gratis del cine. Sí. El día de hoy es una especie de memoria, homenaje a la gran figura que fue Blue Demon, el demonio azul, su paso por el cine, narrado con las anécdotas que me compartió mi padre, que fue muy buen amigo de el enmascarado, el demonio azul. Entonces continuamos con este rollo. Pues va a Mil Máscaras, agarra las pistolas, toma Blue, toma Santo, y le dice Santo, retrocedan, y pues disparan, ¿no? Queman a las novias, a las novias de las momias, pues lloraron a las momias porque pues las momias explotan. ¿Por qué explotan? No lo sabemos. O sea, les echan el chorro de gasolina con lumbre. Sí. Las pistolas son plateadas acá tipo de los Avengers y pues explotan y acaban y luego todavía el santo pues trae prendida su pistola y le hace así como que, bueno, ya vámonos. Así dice el santo. ¿Sabe qué, Carlitos? Ya vámonos, ya acabamos con las bichas momias. Casi dice, oye, santo, ¿pero qué haces? Nah, hombre, viniste a ayudar. Nah, hombre, yo pasaba porque yo me iba a ir al hotel a dormir, pero me encontré esas bichas momias, casi dice el santo y pues ya, vámonos ya. O sea que nomás lo contrataron para el final. Sale y al final pues se despiden las autoridades de todos y les dan las gracias. Gracias, santo, por salvarnos de las momias y de la amenaza. Y luego pues ya le dan las gracias a Blue y al final pues a Mil Máscaras. Sí. Al final pues se van los 3 autos, cada quien, Mil Máscaras con su chamacona, Blue con su hijo que tiene la voz de la Chilindrina y el santo pues con Carlitos, ¿no? Sí. La película es muy buena. De hecho, es la película más representativa del género fantástico de luchadores en el mundo. Es la primera vez que se ve juntos a las 3 máximas estrellas de la lucha libre. Y dentro de esta anécdota les platiqué de las famosas pistolas que echaban lumbre. Si tú ves la película, vela, no tienen manguera. O sea, uno piensa que quizá pues les pusieron el fuego con algún, no sé, no había CGI en ese tiempo, no había nada. Entonces le dice mi padre, le dice, oye, pero esas pistolas, ¿qué onda, no? ¿Cómo le hicieron? Dice, no lo vas a creer, Borrado, pero sí funciona. Se echaban lumbre. Y lo dice, y lo que yo tenía miedo es que me fueran a explotar esas cosas en la mano. Entonces sí se ve que Blue apunta, pero como que con distancia. Con miedo. No, el santo acá como que espérate, o sea, a lo mejor se descompone ahí el empaque de la pistola, no lo sabemos. Entonces a Blue no quedó muy contento con la película. Esa es una anécdota que pocos saben. Hablamos de la participación de Tinieblas. Tinieblas alternamente que es luchador, era actor y de hecho hacía papeles de villano en muchas películas del santo. Él aparece en El Mundo de los Muertos, aparece como uno de los enviados de Ultratumba, aparece con un equipo negro y una como máscara de tul negro. Y apareció en varias. Aquí da vida al luchador Satán, la momia. Pero si lo quieren ver a el maestro Tinieblas, que no tiene nada de malo, no estamos develando identidades, porque pues, es algo que ya se ha publicado muchas veces y que pues es parte de la carrera de actor, es una faceta como actor, lejos del personaje fantástico. Él aparece con Mauricio Garcés en Modisto de Señoras al final. Oh, sí. Es el cuate que se parece a Jorge Rivero, que aparece al final así. Oh, sí. Entonces, esas son anécdotas que se platican. Y luego también hay otra anécdota sobre un
ahí eran el Santo y Blue Demon cuates, amigos, al menos en pantalla. Pero hay una película que se llama Santo y Blue Demon, de la que hablamos de la participación de Tinieblas, que se llama El Mundo de los Muertos, Santo y Blue Demon en el Mundo de los Muertos, que está muy chida porque inicia, tiene una regresión donde el Santo es un caballero, así como espadachín, como tipo el Zorro, sí. Y que pues es un caballero y en la época de la colonia y que es el caballero de plata del bien y pues de que andan cazando brujas. En esa película, Blue Demon aparece como malo y Blue Demon no lo sabía. Órale. O sea, le doran la píldora que pues lo mismo, ¿no? Y que pues parece que es malo, pero es bueno. Entonces resulta que en la película hay una escena donde pues la bruja mayor invoca a Blue Demon, que había sido un paladín de la justicia, pero pues que falló y lo tentó el demonio y pues ahora sirve a las órdenes de Ultratumba y pues es el que invocan para que enfrente al enmascarado de plata. La secuencia que ustedes ven filmada para cine, donde se pelea Santo contra Blue Demon en la casa del Santo, pues es de Davis. O sea, tú la ves y se están dando con todos estos cuates y dice Blue Demon que andaba bien enojado. Oh. Era un profesional, sí, pero sí, tenían un pique tremendo ambos luchadores. Y fíjate que hay algo bien curioso. En el cine Blue Demon, pues su máxima película fue Las momias de Guanajuato. Y de repente lo llamaban, le decía a mi padre, y era medio curioso. Hay una película que se llama Sobek y Blue Demon pues, contra los muertos vivientes, ¿no? O sea, en la invasión de los muertos. Blue Demon y Sobek en la invasión de los muertos. Y Blue Demon termina apareciendo en esta película porque el protagonista real, que es el maestro Sobek, muere antes de terminar la filmación. Órale. Y hay un dato curioso aquí, porque Tintán o Germán Valdés era el que originalmente también estaba pensado para aparecer con Blue Demon y termina supliéndolo Paul Ortín. Órale. Esa no me la sabía. Y son cosas así que de repente, aquí hablamos mucho de cine de horror, pero son anécdotas que tiene uno que le han compartido con el tiempo y que pues, se me hace que era buena idea compartirlas para la gente que le gusta esto. Tintán apareció con Sobek, sí, en su película debut, El increíble profesor Sobek, donde el villano era José Gálvez, que era un mentalista. Bueno, pues aparece Germán Valdés Tintán con Sobek. Él era el cómico, era como que el chofer, el acompañante cómico. Es cuando fallece Sobek, en esta que les comento, que trata de zombies, pues queda inconclusa y le falta metraje a la película. O sea, no cumplir con el tiempo. Sí se filmó completa, porque sí alcanzó Sobek a filmar el desenlace, pero faltó desarrollo. Entonces dicen, oye, ¿qué hacemos? ¿Metemos desarrollo de personajes de relleno o aseguramos taquilla? Entonces, pues la humildad de Blue Demon llega a ese grado, que le hablan de bomberazo, como decimos aquí en el cine, de bomberazo, para que salve la película. Sí. Y Blue Demon no tiene ningún destello de grandeza ni demás. Es un profesional y tiene este gesto de humildad y que dice, ¿tienen una bronca? Pues yo voy y echo el bomberazo. Entonces avienta un bomberazo de película con Paul Ortín y pues salvan Sobek y Blue Demon en la invasión de los muertos. Órale. Entonces está interesante todo esto. Blue Demon aparece muy poco en la película, si tienen chance, véanla, está en varias plataformas. Sigue siendo la voz de Víctor Alcocer. De hecho, a Blue Demon fue rara la vez que le cambiaron la voz. O sea, literalmente toda su carrera fue doblado por el actor Víctor Alcocer. Entonces eso es interesante.
de quién era la voz de Blue, cómo era él, con los técnicos, con los fanáticos y demás. Pues Blue Demon siempre fue un profesional en toda la extensión de la palabra. Y sobre todo, pues, una persona súper humilde, ¿no? Sí, Con toda la gente. con toda la gente. No hablamos de la carrera luchística, obviamente, que es mención aparte, porque no es nuestro elemento. Nuestro elemento del que platicamos son las anécdotas que vertebramos sobre los personajes del cine. Entonces, quisimos compartir un poquito esto de detrás de cámaras. Sentimos que la despedida de Blue Demon en el cine, pues digamos que no somos de checar Wikipedia ni más. Somos de haber asistido a la sala de cine y compartir la reacción de la gente, de la prensa y de los fanáticos en lo que vimos en pantalla. La última película de Blue en plan estelar fue Misterio en las Bermudas, donde vuelve a tener humildad, donde vuelve a compartir estelares con El Santo y Mil Máscaras, y ya se puede decir que es la última película de Blue en plan grande en el cine. La película se estrenó en el Cine Florida. Sí, aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, tuvo éxito en la matiné y demás. Los programadores cometieron un error con esta película. La película era familiar y desafortunadamente, como acostumbraban para que atraer más gente y que consumieran más en las dulcerías, la programaban con una película extra. Y la película extra con la que la programan aquí en Nuevo León, Misterio en las Bermudas, pues fue Bermudas la fosa maldita, de la que ya hablamos, de la muñeca horrorosa, como dice el Loquito Valdés, y que pues espantó a las familias. Entonces muchos no la vieron porque no aguantaron que primero pusieron la fosa maldita y salieron todo el mundo horrorizado de la película, sobre todo los niños, y pues pocos se quedaron a ver la película del Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Pues es que fue una película muy diferente, ¿no? Sí, son de las cosas bizarras que tienen de repente los programadores. Luego vamos a hacer un programa sobre esto y básicamente es eso. Ese sería el último, digamos, aparición de Blue Demon en el cine en plan estelar. En el mundo de los cómics, Blue Demon sí también tuvo su cómic. Blue Demon también tuvo un cómic. También le fue bastante bien. Blue Demon sufrió varias lesiones. Blue Demon se repuso de estas lesiones. Se retira con su máscara como una leyenda. Precisamente aquí en Monterrey, Nuevo León. Y pues siempre fue un caballero con sus compañeros y un profesional. Entonces, hay muchas anécdotas por ahí. Por ejemplo, el primer personaje vinculado con Blue Demon que iba a hacer cine de luchadores, pues fue su pareja o su gran amigo, su compañero de lucha libre, que fue Black Shadow. Entonces, originalmente los productores querían a Black Shadow para que iniciara este cine de luchadores, y desafortunadamente el día que van a hacer el contrato, pues Black Shadow pierde la máscara con el enmascarado de plata. Ay, pues ya no pudo salir. Y pues ya no le dan el contrato a Black Shadow, se pone vivo Carlito Suárez, y el enmascarado de plata inicia así su meteórico ascenso al cine. Obviamente tiene su mérito, obviamente el enmascarado de plata pues es el máximo, ¿no? Referente del cine de luchadores, pero está vinculado de formas extrañas, se van tatuando líneas y todas convergen en algo. Entonces Blue pues era la pareja, el mejor amigo de Black Shadow. Black Shadow iba a hacer cine, no le dan el contrato, entra el Santo y posteriormente Blue Demon se lo propone y no solamente se convierte, a mi juicio, en el luchador más completo y el mejor luchador sobre un ring en la historia de la lucha libre mexicana, sino que también llegó a ser una de las máximas estrellas de la cinematografía de género de luchadores y de la época de oro. Entonces, estos son los datos que queríamos compartir con ustedes. Si tú tienes más anécdotas sobre esto, escríbenos a dónde son. A Enemigos Gratis del Cine en todas nuestras redes sociales. Y bueno, pues hoy hablamos, Cátor Benavides estuvo compartiendo su servidor una serie de anécdotas que mi padre
y otras personas compartieron que fueron muy cercanos a Blue Demon. Sí. Referente al cine. Espero te haya gustado de cómo manejamos este episodio especial sobre un foráneo que no es despectivo, es con orgullo. Sí. Una persona que llega a nuestro estado con sueños, de ferrocarrilero a estrella de la lucha libre, de estrella de la lucha libre a estrella en el cine, de estrella del cine a leyenda y de uno de los mejores seres humanos que ha conocido mi padre y que ha conocido el gremio de la lucha libre y la cinematografía en México. Entonces, esto fue Enemigos Gratis del Cine. Espero te guste este contenido. Si quieres más anécdotas sobre el cine de luchadores, escríbenos y nos despedimos. A menos que tengamos un chiste por ahí. Pues yo tengo una anécdota. Yo también estuve en la película con Blue Demon. Ahí en la de los zombies. Así como que... A ver, ¿y cómo estuvo eso? Sí, pues yo estuve ahí. Me contrataron también. Nadie sabía, pero yo se los quise contar. Bueno, pues tenemos a una especie de muñeco, algo pinochesco. Esperemos que sea cierto. No se ve que crezca su nariz. Vamos a creerle. Y pues gracias por acompañarnos en este episodio especial de Blue Demon y lo que no sabías de él en su historia del cine. Nos vemos en el próximo episodio. Esperemos que ya ande Manson por ahí, haya resucitado de ultratumba, se haya sacado la estaca que le clavó el doctor Van Helsing y pues la deje su mamá que pues salga aunque le dé un poquito el sol. Ya sé. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.